Bien, buenas tardes a todos. Quisiera que nos pusiéramos una vez más de pies lo que podamos en reverencia a la palabra del Señor que vamos a leer ahora. Estaremos leyendo desde el capítulo 19 del Evangelio de Lucas y estaremos leyendo a partir del versículo 8. Después estaremos centrados en esta porción que se llama la parábola de las 10 minas, que se encuentra del 11 al 27. Pero ahora vamos a empezar a partir del 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. A este también le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y le dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Es la palabra del Señor que hemos leído. Amén. Pueden sentarse. Padre nuestro, que moras en los cielos, Señor, santificado es tu nombre. La palabra que vamos a predicar la queremos hacer verdaderamente como ha escrito un hermano, delante de ti y de parte de ti. Para mí, en lo personal, Señor, tú sabes que lo más importante es el hecho de que lo estoy haciendo, estoy predicando en verdad bajo tu palabra, que estoy predicando tu palabra y que estoy delante de ti predicando tu palabra, Señor. Permite, Señor, que la palabra tuya sea clara, directa, bien afilada, más afilada que la espada de 2 filos, y que esta espada, que es la palabra tuya, penetre como siempre hace, cortando los tuétanos, cortando los huesos, las coyunturas, el alma, el espíritu, y discerniendo ante todo las intenciones del corazón. Porque hoy nosotros, muchos estamos acá, quizás pensando que nosotros ya merecemos algo de tu parte por lo que hemos hecho. Y también habemos algunos que estamos totalmente desanimados y no queremos hacer nada, no nos sentimos dispuestos a hacer nada por ti, Señor, porque pensamos que somos totalmente incapaces, ignorando
que el querer y el hacer, esto es un recordatorio para nosotros, viene de ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Nosotros estamos pensando en la acción nuestra, ¿verdad? Nosotros a menudo lo que hacemos es diezmar, ¿verdad? Nosotros nos sentimos muy bien con diezmar, nos sentimos muy bien cuando diezmamos, pero nosotros a menudo llevamos este diezmo más allá del dinero. Nosotros usamos esta especie de principio del diezmo, ¿verdad? Alguien habla, no sé si alguien ha oído hablar del método de Pomodoro, que lo usan, por ejemplo, para trabajar. Usted trabaja una cantidad de minutos suavecito y después la otra cantidad de minutos usted trabaja fuerte, ¿verdad? Y vuelve a repetir para estar alerta y así, ¿no? Nosotros queremos llevar este principio 90-10 a nuestro tiempo, a nuestros talentos, a nuestro dinero e incluso, muy especialmente, por desgracia, lo que hacemos para Dios. Nosotros en verdad no somos dueños ni del 90% de lo que tenemos, ni del 10% de lo que tenemos. Dios es el dueño de todo. Hay un par de referencias que nos da, por ejemplo, el apóstol Pablo. Podemos encontrar la primera. En 1 Corintios 6:19 dice el apóstol Pablo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Verdad? Pablo está hablando acá y nos está diciendo claramente que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, muy especialmente después que decimos: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Y Romanos 14:8, también escrito por Pablo, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos, dice Pablo. Y ambas ideas acá se complementan, ¿verdad? Y nos dan una idea de que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, incluso nosotros somos administradores de nuestros propios cuerpos. Nosotros somos administradores de todas las cosas, ¿no? Cuando nosotros cambiamos estas perspectivas, a nosotros nos va muy, pero que muy mal. Yendo directo a la palabra, y muy relacionado con esto, por supuesto, la parábola se contó muy probablemente en casa de Zaqueo. Por eso fue que empecé a leer desde el 8, podríamos haberle leído desde el principio. Todos probablemente recordamos quién era Zaqueo. Era un hombre chiquitico, muy chiquitico, que se subió a un árbol para ver al Señor Jesús. Muchos recordamos la canción en la escuela dominical. En mi caso particular, yo fui a la escuela dominical porque llevaba a Luisito, que no sé dónde se metió ahora, pero bueno, cuando llevábamos a Luisito a la escuela dominical hace muchos años allá en Cuba, ahí cantaban la canción. Nosotros recordamos que él quería ver a Jesús. Él, sin importar nada de todos los convencionalismos sociales, sin importar nada de todos los problemas, porque Zaqueo era un hombre de dinero, probablemente tenía sus ropas, imagínense, sus revestiduras largas, y aquel hombre, sin importarle nada, corrió delante de la multitud, se subió a un árbol, y para su gran sorpresa, el Señor Jesús se detuvo delante de él, lo llamó, y su vida cambió. Es por eso que acá en el 8, él se pone en pie y le dice al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? Y el Señor Jesús básicamente expresa teológicamente en 9 y 10 qué es lo que ha sucedido ahí en ese momento. El Señor Jesús dice precisamente: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, acá cuando nosotros vemos entre la parábola y este pedazo, nosotros tenemos los famosos encabezados que tenemos en nuestras Biblias. Estos encabezados a veces nos ayudan y a veces no nos ayudan mucho. Nosotros podemos pensar que esto es una sección totalmente diferente. En realidad, si usted quita, tacha, pone su dedo sobre la parábola de las 10 minas,
usted entenderá que el Señor Jesús le está hablando a la misma gente que estaban reunidos en casa de Zaqueo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta gente en casa de Zaqueo estaba escuchando al Señor? Porque Él les contó una parábola. ¿Por qué el Señor les cuenta la parábola? Bueno, ahora en la segunda parte del versículo 11 vamos a encontrar la respuesta. Dice aquí que como Él estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Nosotros a menudo tenemos estas mismas ideas y nosotros queremos que el reino de Dios se manifieste inmediatamente, pero de una manera que es el reino de Dios que yo quiero, no el reino de Dios que Dios quiere, cuando quiere, en el tiempo perfecto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí, al leer los evangelios, vamos a ver, por ejemplo, que la gente han estado tratando de forzar a Jesús a hacer esto. En el evangelio de Juan, en el capítulo 6, en esa parte que se narra la multiplicación de los panes y los peces, ellos querían también apoderarse de Él para controlarle y ver si ya ahora mismo, con este que parece un buen candidato, podemos instaurar el reino de Dios como nosotros lo queremos, ¿verdad? Jesús, ¿qué hizo? Jesús se apartó de ellos y se marchó. ¿Por qué? Porque Él no estaba a punto de inaugurar ese tipo de reino. Su reino vendría, su reino vendrá, su reino viene. Su reino llegó, de cierta manera, se acercó desde el momento que Él mismo lo declara. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Pero ese momento no era el momento. Y Él pasa a explicarle, ¿verdad?, varias cosas. Si nosotros miramos la Biblia con atención, leemos, comprendemos el motivo de por qué la gente quería que pasara. Está muy cerca de Jerusalén, a unos 25 kilómetros, quizás 27 máximo, queda Jericó de Jerusalén, si no recuerdo mal. Y las personas pensaban que esto iba a ocurrir ya. El Señor Jesús quiere contrarrestar esto, quiere poner en su sitio a las personas y establece varios hechos en la parábola. En primer lugar, establece la verdad de que su reino no es ni nacional ni político. Y este es uno que nosotros deberíamos recordar en cada lección que viene aquí, en particular en este país y en todos los países por ahí. Pero bueno, en segundo lugar, el Señor Jesús establece que la manifestación externa de su reino no será inmediata, a menos la externa. Él lo hace señalando que un hombre de noble cuna va a un país lejano, y cuando uno iba en aquella época a un país lejano, no era como hoy, que usted agarra, toma un avión y se va, y además, si quiere, hasta el otro día puede estar de regreso, si tiene la fuerza, ¿verdad? Usted puede ir a Roma, que era donde iban, en este caso particular, todos los dignatarios de estados vasallos, o sea, estados que estaban subordinados a Roma. Roma los dominaba y les cobraba impuestos y todas estas cosas. Pero en aquella época era totalmente distinto, ¿verdad? Si leemos las parábolas que Jesús usó para hablar de su segunda venida, encontraremos este tema también repetidamente. Por ejemplo, recordamos la historia de las 5 vírgenes prudentes que guardaron su aceite, ¿verdad?, comparada con las 5 vírgenes insensatas. Mientras el novio se demoraba, hubo un tiempo de espera para su regreso, y las personas que creían que el reino se revelaría de inmediato, estas personas necesitaban ser puestos en su sitio, ¿verdad?, darles una perspectiva. En tercer lugar, en la parábola se recarga que todos deben ser fieles en el cumplimiento del deber de Dios que les ha sido encomendado. Esto es para todos nosotros. Y las órdenes no han cambiado, pero de eso ya hablaremos un poco más después. Este es el contexto en el que se menciona todo esto. Y con respecto al contenido en sí y lo que se dice, en qué está basado esto, hay varias personas que a través de la historia han intentado relacionar esta parábola con diferentes figuras históricas. Una de ellas, Arquelao, que fue hijo de Herodes el Grande, que un tiempo antes de que el Señor Jesús naciera a este mundo, su padre muere y él viaja a Roma precisamente para recibir. Él tenía el testamento de su padre, que lo había
arreglado antes de fallecer, dándole el reino a Arquelao. Pero Arquelao va a Roma porque solamente los romanos eran los que decían, sí, tú eres, aunque hayan dicho allí, pero bueno, sí, a ti te toca y tú vas a reinar, ¿no? También Arquelao tiene muchas similitudes acá con el hecho de que cuando él regresó, cuando él iba, en primer lugar, los judíos enviaron embajadas para decir, no, nosotros no queremos a este porque este no nos gusta, nosotros creemos que este es un incapaz. Y cuando él regresa, él también castiga a estos traidores, ¿verdad?, a su causa. De todo modo, esto no creo que sea tan importante. Nosotros tenemos que discernir entre el hecho de que las personas a quienes Jesús contó la palabra conocían bien el caso, de que las personas cuando viajaban a esto, a recibir el reino, se demoraban un poco, ¿verdad? Tenían que viajar por mar o por tierra y regresar, por tanto iba a demorar, y el hecho de lo que él quería verdaderamente decir. Ahora, cuando leemos la parábola, hay unas partes que se distinguen fácilmente y están aquí. En primer lugar, hay un noble que va en busca de un reino. Él confía una mina a cada uno de sus 10 siervos y se marcha. Podemos leer en cualquier comentario bíblico que una mina equivalía aproximadamente a 100 días de trabajo. Era un dracma diario que se le daba de cualquier manera una cantidad importante, una cantidad seria de dinero. Pero lo más interesante que hay aquí es que a cada siervo se le da la misma cantidad. 10 siervos, una mina cada uno, y se marcha. En segundo lugar, a partir del 14, podemos ver que la gente intenta impedirle que logre su propósito. Esto también está íntimamente relacionado con este viaje en el cual está embarcado el Señor Jesús. En tercer lugar, habiendo sido investido con el reino, regresa y pide cuentas a sus siervos. Primero en los versículos de acá del 15 al 26 y luego se enfrenta a sus enemigos al 27 y ordena la destrucción de sus oponentes. Vamos a tener una interpretación de esta parábola. Hay 3 aspectos probablemente que podemos discernir en este punto. En primer lugar, nosotros tenemos que notar que Jesús se dirige a estas personas y por lo tanto a nosotros a través de su palabra para entregarnos un mensaje importante. Cuando se narra la historia aquí de un noble que está viajando a un país lejano, hay definitivamente muchas similitudes con Jesús, Jesucristo, quien vuelve al Padre para ser restituido con la gloria, el honor y el poder que tenía antes de venir a la tierra, antes de humanarse, va a viajar también. Si buscan Filipenses 2, 7 al 8, podemos encontrar en Filipenses 2, del 7 al 8, que el Señor Jesús, estoy leyendo a partir del 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Él sufrió esta humillación. Y si vamos a Juan, en Juan 17, en particular Juan 17:5, específicamente, él ora diciendo, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Recordemos que Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, y todas estas cosas que nos dice, ¿verdad? Así pues, cuando Jesús usa esta parábola sobre la realeza que se le confiere, habla de su ascensión a la diestra del Padre, donde se le conferirá precisamente gloria, honor y poder. Después de completar todos los eventos que siguen, estos a los que se refiere acá en particular en Filipenses, ¿no? El camino de la humillación, el camino del dolor, del sufrimiento, de la muerte, y Él regresará porque nosotros sabemos que Él regresa. Nosotros estábamos precisamente cantando estas verdades. Y es una de las cosas por las que nosotros tenemos que dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque todo esto ha ocurrido. En segundo lugar, y entendiendo que no podemos interpretar las palabras a la fuerza, debemos quedarnos con la verdad esencial que nos enseña toda esta porción. El noble encomienda lo mismo a todos sus siervos.
Y cuando nosotros nos preguntamos, si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué ha sido lo que el Señor nos ha encontrado en común a todos nosotros? ¿Verdad? ¿Qué orden nos dio? Por ejemplo, cuando se comisiona, se dice aquí en los Estados Unidos, cuando se le dan las órdenes a un militar, se le dan específicamente, usted va a hacer esto, y de esta manera y de tal manera. Lo que nosotros tenemos en común, aquello común que le fue dicho a todos los discípulos para que hicieran, fue básicamente esto que dice: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Así que cuando pensamos en algunos de estos hombres a los que se le confió una mina, pensemos en nosotros mismos, ¿verdad? Pensemos en nosotros mismos, a los cuales se nos han hecho responsables de beneficiarnos de la proclamación de la palabra, pero también de usar la proclamación de la palabra. Y esta mañana esto es tan cierto para nosotros como para aquellas personas a las que estaba hablando el Señor Jesús. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por tremendas dificultades. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos llevar más allá el Evangelio, quizás de una manera en la cual estábamos acostumbrados a hacer, y hoy en día por razones, familia, salud, etcétera, no los podemos hacer. Pero el Señor quiere que nosotros lo hagamos. El punto de la parábola, probablemente principal, es aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han aceptado, deben proclamarlo. En tercer lugar, nosotros vamos a rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. Al describir aquí el regreso del noble, acá en el 15 y todo lo que le sigue, vemos que Cristo reúne a sus siervos y le pide, y como nos pedirá a cada uno de nosotros, sus siervos, que rinda cuentas de cómo ha manejado el Evangelio, qué uso le ha dado. A todos se nos ha dado lo mismo, ya que no hay distinción en cuanto a dones, vocación, habilidades o antecedentes. En Cristo se nos ha dado a nosotros esta responsabilidad única. Cuando estos hombres se presentan ante Él, el primero se presenta en el 16 y le dice: Señor, tu mina ha generado 10 más. Lo primero que se nota aquí es la humildad de este hombre, ¿verdad? Este hombre no llega y dice: Señor, yo he logrado a través de mis esfuerzos, porque de verdad que yo me preparé bien, y yo después que fui al seminario Tani Mascual y además a través de mi entrenamiento y etcétera, yo he logrado todo esto, ¿verdad? Él simple y llanamente, humildemente le dice: Señor, tu mina ha hecho este trabajo. Probablemente esta es una de las cosas que nos indica que se habla aquí del Evangelio, que se difunde por la palabra, y de la que Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Así que cuando nosotros proclamamos las buenas nuevas del Señor Jesucristo, Dios dice que darán fruto y recompensa. ¿Qué nos toca a nosotros? El hacerlo. Le dice él a este siervo: encárgate de 10 ciudades. Aparece en el 18 el segundo siervo y le dice al amo: he visto crecer tu mina. La misma fórmula. La mina generó 5 minas más. Un aumento del 500%, ¿verdad? Y le dice el Señor: se entregarán 5 ciudades. Hasta aquí, todo bien. El tercer siervo aparece, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que la gente me ha preguntado a veces: bueno, ¿y por qué no llamó uno por uno a cada uno de los 10 siervos? Bueno, quizás el Señor simplemente no quiso aburrir a sus oyentes, ¿verdad? Quizás el Señor simplemente entendió que las personas que estaban recibiendo esta parábola, que estaban escuchándole, iban a tomar el principio correcto que él quería hacer. Era suficiente con esto. Podría haber mencionado a los 10, quizás cada uno de los otros 10 trajo 2, quien trajo 3, quien trajo 4, no es importante. En el versículo 20 le dice el siervo que somos a menudo muchos de nosotros, ¿verdad?
aquí está tu mina, la cual he tenido guardada, ¿dónde? En un pañuelo, escondidita, y esa no se va a perder, ¿verdad? Sus 100 dracmas estaban enrolladitos ahí en un pañuelo, ahí no se va. Quizás incluso estaba enterrado debajo de la cama donde dormía el hombre. Sin duda, este hombre estaba tratando de justificarse por haber hecho lo que hizo. Pero probablemente yo pienso que se estaba tratando de justificar más bien por no haber hecho lo que debería haber hecho, ¿verdad? Es la justificación. Él dice entonces algo que es chocante. Dice, porque tuve miedo de ti porque eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Nosotros, hermanos, cuando leemos del Señor Jesús, todo lo que dice sobre el Señor Jesús y lo que Él mismo habla, nosotros simple y llanamente mirando a esta persona tenemos que decirle, óyeme, tú no estás diciendo la verdad, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo es totalmente mentira. Hermanos, el Señor le dice básicamente ahora en su respuesta, si tú quieres usar tu miedo hacia mí como justificación de tus actos o tu falta de acción, por favor, eso lo voy a usar yo para juzgarte a ti, según tu propia percepción de mí. Y hermanos y hermanas, amigos, visitas, cualquiera que nos escucha, si el Evangelio ha echado realmente raíces en nuestras vidas, nosotros no podemos esconderlo. Llegando al versículo 24, llegamos a esta sección donde dice, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Muchas personas han sugerido que Jesús está justificando quitar a los pobres para dar a los ricos. Pero nosotros tenemos que entender que esto es una parábola, ¿verdad? Esto es una parábola. Entonces, cuando Jesús elogia las acciones de Zaqueo anteriormente por haber magnánimamente dado dinero a los pobres, y cuando nosotros miramos todo el Evangelio del Señor, nosotros tenemos que entender que no se puede llegar a esa conclusión. En realidad Jesús está enseñando este principio que quisiera repetir. Quien aprovecha plenamente y fielmente las oportunidades para ser fructífero en su servicio, siempre tendrá más oportunidades de servir, tendrá más oportunidades de ser útil. Pero quien no las aprovecha, quien las descuida, quien es infiel en cuanto a esto, se empobrecerá espiritualmente. Y lo voy a dejar ahí. Hay una referencia cruzada muy útil, si usted quiere chequearla, al principio del Evangelio de Lucas, que podemos consultarla para ver si ayuda en este punto tanto difícil quizás para algunas personas. Se encuentra en Lucas 8, 16 al 18. Dice el Señor, esta sí es una orden directa, no hay parábola. Dice el Señor, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no debe ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, ni de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. De alguna manera nosotros muchos pensamos que le hemos hecho un favor a Dios Todopoderoso cuando Dios mira desde los cielos y ve el Evangelio oculto en un bolsillo, oculto en un pañuelo, usted sabe dónde. Y es una afirmación difícil, sin embargo, desde la perspectiva de los buenos negocios, era lo obvio. Normalmente, por ejemplo, las personas que tienen dinero y lo invierten, ¿dónde lo van a poner? Donde hay algún retorno, ¿verdad? Donde va a haber ganancia. En este caso, ¿qué siervo haría el mejor uso de la mina del pañuelo? ¿El qué? El que tuvo más ganancias de las 10, ¿verdad? El dinero debe invertirse con alguien que ha demostrado saber cómo hacerlo crecer, en lugar de arriesgarlo con todo en alguien que por su propia negligencia está al borde de la bancarrota. Eso es lo más sabio que pensamos nosotros. Y el Señor Jesús, como un inversionista astuto, estamos hablando espiritualmente, por supuesto, adopta el mismo enfoque en la obra que nosotros hacemos en el ministerio. Él nos ha confiado el Evangelio y ahora quiere que seamos capitalistas de riesgo espiritual, ¿verdad? Que nosotros invirtamos de manera
valiente. Si administramos bien su inversión, nos dará más aún. Pero si nos negamos a hacer nada por Jesús, ¿qué debería hacer Él con nosotros y con todo lo que nos ha dado, verdad? Porque Jesús es todo o nada. Hay una pregunta que nos podemos hacer. Bueno, ¿y qué tal? ¿Este hombre era salvo? ¿No era salvo? ¿Sí? ¿No? Los eruditos se han preguntado esto por mucho tiempo y yo estaba escuchando, estaba escuchando el libro de audio de J.C. Ryle al respecto de su comentario de Lucas, y él lo describe como un cristiano profesante que se contenta con la mera posesión, con la posesión ociosa del cristianismo, y no se esfuerza por usarlo para el bien de su alma ni para la gloria de Dios. El hombre es malvado después de todo y pierde el evangelio, o al menos la oportunidad de usarlo para el rey. Él no ama a su amo, por lo menos no lo ama tanto, y su servicio es tan infiel que no ha dado fruto. Y la pregunta surge de nuevo, bueno, ¿será realmente este hombre cristiano o simplemente una persona que asiste a la iglesia, como a menudo nos pasa? Y dado, por otra parte, que el siervo malvado no está explícitamente excluido, este pasaje no es el mismo que predicó aquel pastor, ¿verdad? Aquel cuando lo arrojaron donde estaba el lloro y el crujir de dientes, ¿eh? Quizás, en cambio, presenta a un creyente temeroso que no hace casi nada por Dios. O sea, hace algo, quizás, pero casi nada. Pero aún tiene algo de fe en Jesucristo y por lo menos apenas logra la salvación. Quizás sea como la persona que se describe en 1 Corintios 3:15, ¿verdad? Que sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque así solo como por fuego, ¿verdad? Sin embargo, en su caso, de cualquier manera, parece tener pocas esperanzas. Está difícil este caso, ¿eh? Su salvación, lejos de estar asegurada, está paralizado por el miedo, por su propio instinto de supervivencia, de lo cual el Señor habló, pero no quiero irme por ese camino, porque estaríamos aquí mucho tiempo, ¿verdad? Pero el Señor habla algo al respecto. El Señor dice que aquel que quiera salvar su vida, ¿verdad? Y aquel que pone su vida. La pregunta para nosotros es: ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? El maestro se fue hace mucho tiempo, hace 2000 y tantos años ya, ¿verdad? Que se fue el maestro. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos, verdad? El Señor regresa dentro de poco. No estoy diciendo, yo no lo sé, porque no lo sé. Pero si el Señor regresara ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Con qué nos va a encontrar el Señor, verdad? Le vamos a dar al Señor, mira, aquí está mi pañuelo y adentro está el talento ahí guardadito, ¿verdad? Para ti. Al hacerme estas preguntas, yo en particular tengo que confesar que he hecho demasiado poco por Jesús en comparación con lo que Él ha hecho por mí. Por otra parte, cuando siento la culpa por mis propios fracasos y las oportunidades perdidas, recuerdo el Evangelio mismo, el Evangelio de Jesús, el mismo que Él quiere que yo use, que nosotros usemos. Lo que este Evangelio nos dice es que nuestra aceptación ante Dios no se basa en quién soy ni en lo que he hecho, gracias a Dios, sino en quién es Jesús y lo que Él ha hecho. La confesión de fe de Westminster, por ejemplo, lo expresa bien. Esto es traduciéndolo. Las personas de los creyentes, al ser aceptadas por medio de Cristo, también sus buenas obras son aceptadas en Él. Nosotros podemos decir, estábamos hablando ayer cuando veníamos de regreso en la camioneta donde estaba yo, estábamos hablando del hecho de que el Señor Jesús también pone su toque en todo lo que nosotros hacemos. Él va delante de nosotros, Él está allí y Él va a seguir obrando aún cuando nosotros nos marchemos físicamente a la presencia de una persona, ¿verdad? No es solo mi persona lo que Dios acepta en Cristo, sino también mi trabajo con todos sus fracasos. Porque Dios nos ve, cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo. Él se complace en aceptar y recompensar lo que es sincero, aunque esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Alabado sea Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por el Evangelio. Lo que hacemos con lo que tenemos es aceptado en Jesús. Porque Jesús, aunque este siervo malo trata de presentarlo como un capataz malo que está ahí con el látigo en la mano,
Nosotros sabemos que Él nos da más de lo que merecemos. Él no es el capataz severo, sino un rey generoso que se complace en recompensar a los siervos que lo aman y buscan servirlo, por pequeño que sea su servicio. Porque quizás usted piense que usted no está predicando el evangelio. Quizás usted piense que la única persona que predica el evangelio es el que le tocó pararse aquí, en este lugar hoy. Pero nosotros predicamos el evangelio donde quiera que nosotros estemos, con nuestras acciones, con lo que no hacemos, ¿verdad? Con lo que dejamos de hacer y con todo lo que la gente nos va a hacer y con nuestras palabras. Y mucho mejor si las palabras que nosotros decimos, como dice en inglés, machean, ¿verdad? Están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Decía, con respecto al 27, ya hemos llegado al final, cuando él llama y dice, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. T.W. Mason dice al respecto, puede que nos horrorice la ferocidad de esta conclusión, dice, pero debajo de la sombría imagen hay un hecho igualmente sombrío. Y esto lo tenemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Después de que los judíos oyen predicar a Pedro, hay una pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer con Jesús, verdad? Y es que la venida de Jesús al mundo pone a prueba a cada hombre, obliga a cada hombre a tomar una decisión. Y esa decisión no es un asunto pequeño, es una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Para nosotros. La aplicación de esta porción, este es el juicio final y la maldición de los enemigos de Dios. En el día de su retorno triunfal, Jesucristo el Rey destruirá a cada traidor a su causa y a cada rebelde en contra del reino. En la Biblia dice en 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9, que Jesús será revelado o manifestado y que cuando esto ocurra, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día el Señor, cuando Él regrese, ¿verdad? Después de haber recibido toda esa gloria, para ser glorificado en sus santos, en nosotros, y ser admirados en todos los que creyeron. Quiero decir en este momento, si nosotros acá hay alguna persona, yo no puedo conocerles. Aquí todos estamos bien vestidos en este momento y nos vemos muy decentes, yo mismo. Si hay aquí alguien que no es creyente, el creyente es un enemigo de Dios. Y el único medio, la única manera es de hacernos amigos de Dios, es la que se presenta en Efesios 1:13. En Él también, vosotros, esto habla Pablo a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En mi trabajo civil, por así decirlo, una de las cosas que nosotros trabajamos es precisamente lo que se llama la no repudiación. ¿Qué significa la no repudiación? Usted hace una transacción bancaria, por ejemplo, y usted no puede negar que usted la hizo. ¿Por qué? Porque pegado a esa transacción yo estoy enviando un testigo, ¿verdad? Ese testigo es el que dice, esta transacción la hizo Emilio. En este caso, el Espíritu Santo, que viene a morar al creyente en el momento en que es precisamente pasado de tinieblas a luz admirable, este Espíritu Santo es el que nos sella, es el que constituye este depósito que se hablaba en este sentido figurado de nuestra herencia hasta que podamos redimir, ¿verdad?, esta total glorificación en el momento que el Señor regrese. Dichosos los que estemos en Jesucristo en ese momento.
Llegando al final, nosotros tenemos que ver, y estaba mirando acá, hoy esperaba tener a alguien para mencionarle por nombre y apellido, no lo tenemos acá, pero muchos los conocemos. Nosotros no debemos creer ni por un momento que la Gran Comisión ha finalizado, que ya se acabó la Gran Comisión. Pensemos en los cristianos que han traducido, ¿verdad? Nosotros tenemos un hermano que viene a menudo, se reúne con nosotros, Ron, que han traducido y traducen el Evangelio a otros idiomas. Pensemos en los que predican y escriben. Pensemos en los que están en el campo misionero. ¿Qué están haciendo? Estas personas están tomando la mina que recibieron del Señor y la están viendo multiplicarse. Nuestro tiempo es el tiempo de Dios. Nuestra vida aquí es bien pasajera. Nuestra vida es preciosa porque Jesús la compró. Y esta vida es poderosa bajo la guía de Dios. Jesús ha redimido la vida nuestra acá. El trabajo, ¿verdad? Los fracasos, todas las cosas. Solo hay una luz y pronto se apagará. Y solo lo que se hace por Jesucristo perdurará. Cuando nosotros hablamos de mayordomía, inmediatamente pensamos solo en cómo uso mi negocio, mi empleo, mi tiempo, mi dinero, mis capacidades, y lo vemos todo separado de la verdad fundamental, ¿verdad? Que la mayordomía suprema, la administración suprema, lo más importante que se nos ha confiado a nosotros, es la perla de gran precio que describió el Señor, ¿verdad? Jesús pregunta: ¿qué estás haciendo con la mina que les he dado? ¿Cómo la están empleando? ¿Cómo se ajusta su tiempo a eso? ¿Cómo pueden usar sus capacidades en función de eso? Permítanme orar un momentico y después invitaré al hermano Jerry para que pase acá y haga una invitación. Oremos. Santo Padre, aquellos que te conocemos estamos siendo una vez más, se nos ha recordado una vez más, se nos ha impuesto de que las órdenes en realidad no han cambiado. Los soldados que vigilan la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington se dicen esta palabra cuando ejecutan el cambio de la guardia. Precisamente, las órdenes no han cambiado. Las órdenes nuestras, nuestra comisión como oficiales, soldados, sargentos de Jesucristo no han cambiado tampoco. Tenemos la misma orden de ir por el mundo y hacer discípulos. Le pido al Señor en esta hora que todos aquellos que nos encontramos aquí, que hemos recibido el Evangelio de Cristo, lo hemos atesorado en nuestro corazón, seamos capaces de compartirlo, hacerlo crecer, que esto prospere, que dé ganancia para el reino. Y si alguien que no está aquí aún no conoce a Jesucristo, yo oro para que este sea el día de su salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Emilio, por el mensaje. Hermanos y hermanas,